Con 36, alerta informativa, con votos de los magistrados Blume, Sardón y Ferrero, que es presidente, entonces tiene doble voto. Se le ha concedido el habeas corpus al expresidente Alberto Fujimori, con los votos de Blume, Sardón, Ferrero. En contra, Ledesma, Miranda y Espinosa Saldaña. Con esto, al haber sido concedido este habeas corpus, Alberto Fujimori puede salir en libertad. Alerta informativa de RPP. Está en línea el doctor Alejandro Aguinaga, médico de cabecera de Alberto Fujimori. Doctor Aguinaga, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jaime? Me gusta saludarte. El gusto es nuestro. Sus primeras palabras, porque claro, evidentemente este ha sido un anhelo de la familia, sus seguidores, usted como médico también, pero es consciente que esto va a traer cola. ¿Cuál es su reacción? No tiene por qué traer cola, porque lo que hizo el presidente cuando otorgó el indulto a Alberto Fujimori está dentro de las facultades que le otorga la Constitución. En el artículo 118, inciso 21, que claramente señala otorgar indultos, conmutar penas y dar gracias presidenciales. Entonces, todo lo demás, tratándose de Alberto Fujimori, evidentemente que genera sesgos. ¿Dónde levantaban su voz cuando en el momento de Toledo y con García Sayán indultaron cuántos terroristas por descensos vaginales, por hernias inguinales, y no dijeron nada, ¿no? Entonces, pero hay que tener el equilibrio, hay que tener el equilibrio sí. de la apreciación de los hechos. El ¿no? expresidente Fujimori ha sido condenado por delitos de lesa humanidad y según el derecho internacional, estás equivocado, Jaime. ¿Por qué? Porque no ha sido condenado por delito de lesa humanidad. ¿De dónde sacas eso? Yo te voy a leer la sentencia. Tengo la sentencia aquí. A ver, caso La el inciso, Cantuta y caso Barrios Altos. Están las víctimas aquí, los nombres. Déjame un segundito. En la sentencia que da el Tribunal Constitucional, en el punto 53, justamente señala claramente que tocan el tema lesa humanidad de manera declarativa, y te la voy a pasar si me das un... No, sí, la tengo aquí. Son violaciones a los derechos humanos. Aquí dice, punto 53. Por otro lado, ¿no es cierto?, el demandante arguye que la calificación de los delitos como de lesa humanidad le ha impedido defenderse y presentar pruebas en el proceso. Aquí dice, así pues, el tribunal considera que la calificación declarativa de lesa humanidad a los delitos atribuidos a Alberto Fujimori no fue determinante para que el demandante, tal como alega, no hubiese podido ejercer su defensa. O sea, declarativo, en ningún momento la sentencia dice condena por homicidio. Homicidio calificado en calidad de autor mediato. Así es, no dice lesa humanidad. O sea, le dan esa interpretación. Desde la época de Toledo han estigmatizado con esa situación, y eso no es cierto. Es bien claro lo que estoy leyendo, el punto 53, y te pido por favor que lo vuelvas a leer. Aquí dice, Fujimori fue condenado por homicidio calificado en calidad de autor mediato, ¿no? Entonces, de acuerdo... Cuando hay la apelación, el Tribunal Constitucional es una sentencia del 2016. Acuérdense, es una sentencia del 2016 donde claramente establece, y también hay una aclaración del presidente del tribunal, el señor San Martín, que es lesa humanidad es calificada de declarativa, no es sentencia. Ya. ¿Y qué le decimos a las víctimas, familiares de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta, que están pidiendo que la Corte se pronuncie sobre esta decisión? Lo mismo le tenemos que decir a los miles de víctimas que han fallecido, como las agresiones que ha hecho el terrorismo en el Perú. Lo mismo le tenemos que decir a los peruanos que perdieron miles de millones de dólares como consecuencia de esto. Pero o sea, que vengan ahora los abogados de los terroristas. No, pues te digo, los abogados de los terroristas, como La Cantuta. Bueno, ahí está, ya ha habido la sentencia. El presidente Fujimori ha purgado
aproximadamente 18 años de prisión, y en estos momentos el Tribunal Constitucional, máximo intérprete de la Constitución, considera que el presidente de la República, justamente aplicando la Constitución política del Perú, dio un indulto. Y entonces, igual, de la misma manera se pretendió involucrarlo señalando secuestro agravado, cuando tú bien sabes que el secuestro agravado tiene 3 condiciones, y lo señaló el fiscal en ese momento, el señor Pablo Sachos. Es pérdida de la libertad, trato cruel y pago de recompensa, que no fue los casos de los señores Gorriti y Dyer. A eso fue una detención ilegal, pero tratándose yo le hablaba de los casos de Barrios Altos y La Cantuta. Yo también. Ya el presidente Fujimori, pero por eso, en ningún momento, por eso pues, ¿qué les diría Jaime, a los familiares de las víctimas? Yo he asistido a todas las audiencias, y inclusive el grupo Colina, que decían que nunca se han reunido con Fujimori, ni nunca han tenido ningún contacto, pero hubo esta sentencia que se realizó un año antes en Alicante, en el ánimo, o sea, él fue condenado un año antes con esta sentencia en Alicante, que después se leyó en el Perú después. Entonces aquí se hace justicia, y le tenemos que decir a las víctimas que lamentamos lo que ha pasado, pero Fujimori no tiene responsabilidad, pero sin embargo pagó 18 años de prisión. Eso es lo que le diría a los familiares de las víctimas. Sí, y a todo el Perú. ¿Por qué pretendemos victimizar una situación? Hablo de los familiares de las víctimas. Yo también te señalo lo mismo. ¿Qué le digo yo a las víctimas del terrorismo, a los miles de muertos que han causado? ¿Qué le digo yo a los miles y millones de peruanos que han perdido pues su fortuna como consecuencia del daño que han hecho los terroristas? Pero por eso, los terroristas no son parte de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta. Los terroristas condenados están. Lea algunos textos. Yo lamento lo que ha pasado, pero tampoco vengan a presentarlos como angelitos. Lean los libros de algunos profesores, lean los textos del señor Rúa, lean los textos de Muerte en el Pentagonista, y ahí tendrán muchas respuestas. Sí, hemos leído esos libros, pero entonces, algunas palabras... Parece que hubieras olvidado lo que has leído. Algunas palabras, porque las víctimas igualmente están, en este momento, enfurecidas. Lamentamos sobremanera lo que ha acontecido con ellos, pero que justamente escogieron de victimario a quien no había realizado esos actos. O sea, para usted Fujimori no fue responsable ni de Barrios Altos ni de La Cantuta. Para usted. Exacto. Yo he seguido todas las audiencias y en ningún momento ni el grupo Colina ni nadie señala que se reunió con él ni que recibieron órdenes de Fujimori. ¿A dónde se va a ir el señor Fujimori después de esto? Desconozco a dónde va a ir. Esa ya es una decisión de la familia dónde va a poder permanecer el presidente. ¿En qué condición está su salud? Complicadísimo, como sabes, ¿no es así? ¿En qué sentido complicadísimo? Está próximo a cumplir 84 años, está con fibrosis pulmonar y está oxígeno dependiente por las tardes. O sea, tiene un balón de oxígeno y no puede respirar por sí solo. No, respira por sí solo, sí, pero no oxigena los niveles que debería oxigenar. ¿Cuánto oxigena? Tiene la ayuda de, generalmente está en 90, 89 en saturación, y recibe oxígeno. Tiene un pequeño carrito como estos maletines de mano que lo va jalando, está un balón pequeño y con una bigotera que va recibiendo oxígeno. Alejandro Aguinaga, médico de cabecera de Alberto Fujimori, comentando esta noticia en desarrollo. Gracias, doctor Aguinaga. Gisela Ortiz, exministra de Cultura y representante, además, familiar de una víctima del caso La Cantuta, está con nosotros. Gisela, ¿cómo le va? Buenas tardes, Jaime. Muchas gracias por la oportunidad. ¿Qué tiene usted que decir sobre lo que acaba de ocurrir? Bueno, pues que una vez más aquí en nuestro país el derecho a la justicia de las víctimas no se está cumpliendo, que el razonamiento de quienes deben encargarse no solamente de garantizar ese derecho, sino también la constitucionalidad o no de algunas de los actos jurídicos, no necesariamente obedece al derecho, sino que se pone por encima otras razones. Nosotros como familiares, el día de ayer, al saber que se estaba programando para hoy esta audiencia, nos hemos pronunciado principalmente por el riesgo justamente de que fuese aprobada esta decisión de regalarle un indulto indebido a Fujimori, pero por otra razón, porque
Conocemos de algunos de los antecedentes políticos de dos de los magistrados, principalmente, y que suman 3 votos, porque públicamente a través de los medios de comunicación se ha conocido pues de algunas reuniones políticas que han tenido. Y en ese sentido no ofrecían ninguna garantía para que la decisión de hoy sea una decisión imparcial como correspondería. Y en ese sentido, nuevamente como familiares, sentimos que nuestro derecho ha sido atropellado, que estamos frente a un Estado peruano que no garantiza derechos y que tenemos que seguir insistiendo ante el sistema interamericano para que llame la atención sobre la obligación que tiene el Estado peruano de garantizar el derecho a la justicia de las víctimas, pero además el debido proceso para los casos de indulto. La Corte Suprema de nuestro país hace 2 o 3 años atrás se pronunció respecto a que ese indulto que le regaló el expresidente Pedro Pablo Kuczynski en alianza política con Kenji Fujimori fue indebido porque no tenía no solamente las razones legales de sustento, sino tampoco las razones médicas. Y creo que duele reconocer que en este país no todos somos iguales ante la ley y que siempre pues estas negociaciones políticas se imponen para el beneficio de algunas personas o de algunos condenados, ¿no? Uh-huh. Ahora, las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta son sin duda simbólicas y determinaron ciertamente la condena al expresidente por homicidio calificado. Las matanzas en sí mismas, o por sí mismas, durante el proceso, y usted lo recordará muy bien, se encasillaron o se distinguieron, mejor dicho, como delitos de lesa humanidad o crímenes de lesa humanidad. El médico, doctor Alejandro Aguinaga, acaba de decir que no tiene nada que ver Cantuta y Barrios Altos, porque son casos que el expresidente Fujimori nunca vio, nunca lideró, ni nada por el estilo. ¿Qué tiene usted que decir? Bueno, en primer lugar, lo que diga el señor Aguinaga nos tiene sin cuidado. Él es no solamente un fujimorista converso, es convencido, es un congresista por ese partido, es médico particular del señor Fujimori, y lo que diga, por supuesto, va a ser siempre para defender no solamente al sentenciado Alberto Fujimori, sino también su propia posición política. Y en ese sentido, lo que hay que reconocer son las sentencias que aquí se han dado en diversas instancias. En primer momento, la Corte Suprema de nuestro país encontró culpable a Fujimori y lo condenó. Y luego una sala especial de la Corte Suprema volvió a ratificar esa condena. Y la condena no tiene que ver sobre lo que nosotros creemos como familiares o lo que creen los fujimoristas, tiene que ver sobre el análisis de los hechos, de los testimonios y de las pruebas que llevaron al convencimiento de estos magistrados que Fujimori era culpable. Uh-huh. En ese sentido, esas sentencias se convierten en una verdad jurídica. Y sí me parece vergonzoso que en nuestro país sigamos no solamente desconociendo los hechos, tratando de negar los crímenes. Las víctimas existimos nosotros sus familiares, y por 30 años seguimos luchando todos los días porque se respete ese derecho a la justicia, y por lo tanto esas verdades jurídicas también se tienen que respetar. Nos pueden gustar, no, podemos estar de acuerdo, no, pero son parte de todo el ordenamiento jurídico de nuestro país, y así lo ha establecido un poder del Estado, ¿no? El poder el judicial, ¿no? Y en ese sentido sí creo yo. ¿Qué espera de la Corte Interamericana? Bueno, la Corte está siempre evaluando la actuación del Estado peruano, toda vez que tanto Cantuta y Barrios Altos tenemos sentencias que no se han terminado de cumplir. No solamente porque falta la búsqueda de las personas desaparecidas, porque faltan algunas medidas de reparación, sino porque falta que se haga justicia. Hay muchos procesos que están en curso, y en ese sentido yo espero que la Corte se pronuncie nuevamente sobre esta falta del Estado peruano de no garantizar el derecho a la justicia, ¿no? Toda vez que ya en el pronunciamiento anterior la Corte señaló no la obligación de un órgano jurisdiccional, sino del Estado peruano en su conjunto, y el Tribunal Constitucional
sigue siendo parte de ese Estado peruano que el día de hoy ha actuado en contra del derecho de las víctimas, ¿no? Gisela Ortiz, exministra de Cultura, además familiar de una de las víctimas del caso La Cantuta, con nosotros. Gracias, Gisela, que tenga usted muy buenas tardes. Está en la línea telefónica Eloy Espinosa Saldaña, a quien le damos las buenas tardes y la bienvenida a la rotativa del aire, magistrado del Tribunal Constitucional. Bienvenido. Joana, un gusto estar contigo y con todos tus seguidores, oyentes o televidentes. Hemos resumido un poco, sí, la votación, pero queremos saber qué ha pasado. Sí. Lo que ha pasado es una discusión muy abierta, muy intensa, dos posiciones radicalmente distintas, una que alegando motivos de salud, básicamente, y planteaba la salida de la condición de detenido de Alberto Fujimori, y otra que decía que hay un pronunciamiento, incluso que ha sido aceptado por la Corte Interamericana, y hay un tratamiento especial al señor Fujimori que no permitía dejarlo en libertad en este momento, máxime sí por el primer indulto, por aquel que se consideró nulo y que ahora recobraría fuerza. Están siendo procesados por cohecho. El mismo cohecho es coima, para decirlo en términos cotidianos. Están procesados el hijo de Fujimori, el entonces ministro de Justicia, el entonces presidente Kuczynski y el entonces ministro de Salud. Entonces, pero bueno, ante el empate que hubo, yo estuve con Maganela Ledesma y Manuel Miranda en la segunda posición, en lo que consideramos que el indulto iba y teníamos que continuar en eso. El empate, nuestras normas dicen que define el presidente, y el presidente estaba por la posición contraria. Entonces ya debe estarse publicando el comunicado correspondiente aclarando que hay un 3-3, tenemos unos 7 días hábiles para expresar nuestros votos, y ya el trámite de la salida de Alberto Fujimori del local que se habilitó en el Fondo Barbadillo es una cuestión administrativa que el presidente decidirá del tribunal si lo hace directamente con sus funcionarios y el INPE, o, como se ha hecho otras veces, se coordina a través de la Corte Suprema, ¿no? Eso ya está para el control de los magistrados, ¿no? ¿Cuáles son, digamos, los argumentos que han pesado en este voto? ¿Los de salud del exmandatario Alberto Fujimori? Sí, básicamente la argumentación, con todo respeto a la ponencia, era que una persona no podía permanecer en las condiciones que estaba durante el tiempo que estaba, y entonces que el indulto que se le había dado inicialmente en el 2017 era correcto tomando esas situaciones, y por ende entonces lo que se ha hecho después más bien estaba desfavoreciendo a una persona de más de 80 años y que había que en ese contexto apostar por su excarcelación. Ahora, adelantando la pregunta que me vas a hacer, ¿qué decíamos nosotros? Nosotros tenemos una sentencia, un pronunciamiento donde la Corte Interamericana le dice al Estado peruano que eso que se aprobó en el 2017 tiene vicios y tiene que darse un nuevo pronunciamiento, que es que el que dio la Corte Suprema. Y entonces, ¿por qué? Y la Corte Suprema dice que hay una irregularidad en la elaboración del informe médico, porque no calza los tiempos para hacerlo, que no cabe un indulto por secuestro agravado, no se permite. Entonces, y que cuando dieron el indulto del 17 no se dice qué gracias se dan para qué delitos. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Para decirlo en términos cotidianos. O sea, yo puedo haber cometido 6 delitos, pero de repente solamente se me indulta por 3. Entonces, hay que siempre decir si una persona ha sido condenada por más de un delito, por cuánto lo estás indultando, porque de repente se tiene que quedar en la cárcel o tiene restricciones por alguno de ellos. Entonces, eso es una falla garrafal en la decisión del 2017. Pero bueno,
la mayoría ha decidido resucitar esto en un contexto bastante complicado, porque justamente la Corte Interamericana se está reuniendo desde ayer y hasta el 8 de mayo en su periodo ordinario de ver casos, y está puesta la supervisión de cumplimiento de la sentencia del caso Barrios Altos, o sea, de este indulto que ahora la mayoría del tribunal estaría dejando en efecto. O sea, podría hacerse una situación en la cual el Tribunal Constitucional vaya en una situación de confrontación con la Corte Interamericana. Vamos a ver. Magistrado, si nos centramos solamente en el tema de salud, ¿no habría estado recibiendo las condiciones adecuadas Fujimori en el penal en el distrito de Ate, en el penal Barbadillo, o en todo caso estas salidas también que él tenía hacia una clínica no eran las adecuadas? Digamos, en el aspecto de salud, ¿cuál ha sido la justificación más allá de la edad, no? Bueno, la edad, la serie de enfermedades que tiene, entonces, bueno, algunas de ellas son bastante desagradables. Yo también tengo fibrosis pulmonar, pero yo creo, finalmente, yo sí creo, y lo he dicho, lo voy a poner en mi fallo, que se habían conseguido condiciones bastante aparentes, porque había un equipo a la mano en el mismo Barbadillo, había el seguimiento del hoy congresista Aguinaga como su médico de cabecera, y había el desplazamiento frente a cualquier alteración de la salud, había el desplazamiento que se hacía a la Clínica Centenario. Es más, hace 2 días, cuando sale de la clínica, la hija del señor Fujimori, la señora Keiko Fujimori, dice que su padre ya está recuperado y que por eso ya lo tienen que sacar de la clínica, lo cual demuestra que había un circuito para atender su atención, para mí insuficiente, pero bueno, lamentablemente para los que pensamos en ese sentido, la mayoría pensó en un sentido diferente. Perfecto. Gracias por su tiempo, magistrado Eloy Espinosa Saldaña, por estar con nosotros en la rotativa del aire. Son las 2:15 p.m. ya. Vamos con César Nakazaki, abogado precisamente de Alberto Fujimori. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, gracias por la invitación. ¿Una decisión o una votación que ustedes esperaban? ¿Cómo han tomado finalmente la votación del Tribunal Constitucional? Bueno, desde el primer día estábamos absolutamente convencidos que, como marcó el Tribunal Constitucional en su momento en el caso Crucillat y en el caso Jalilí, que debería recordar Eloy, el indulto humanitario procede cuando hay una enfermedad que lo justifica. La Corte Interamericana exigió que la enfermedad se verifique, la enfermedad ha sido verificada y por tanto el indulto que valientemente el Tribunal Constitucional ha dado en mayoría, no solo es correcto a la luz de la Constitución peruana, sino a la vez de la Corte Interamericana. Por eso no tenemos ningún problema que la Corte lo revise, porque no tenemos duda alguna que lo va a ratificar. Ahora, ¿cuál es la posición o la situación de la familia en estos momentos, si usted ha tenido la oportunidad de hablar ya con ellos? He hablado con Keiko hace un momento, bueno, de gran satisfacción. Siempre nuestra lucha fue porque era injusto que Alberto Fujimori muera en la cárcel, y el Tribunal Constitucional ha permitido justamente eso. Ya son años de cárcel. Este no es un tema de impunidad, son muchos años ya en la cárcel, y el deterioro de la salud es evidente. La enfermedad que motivó el indulto hoy está triplemente agravada. Inició con un problema en el corazón. También decía Eloy hace un momento que sufre fibrilación pulmonar, no sé si para todo el día con oxígeno. Alberto Fujimori sí, para dependiente, el tema permanente, el médico tratante lo define como oxígeno dependiente. Entonces ahora lo que corresponde es ejecutar la decisión. Me imagino que el Tribunal Constitucional entre hoy y mañana derivará al juez de ejecución penal supremo, y este ordenará que se restablezcan los efectos del indulto humanitario que en su momento dio el presidente Kuczynski, lo que implicará la excarcelación de Alberto Fujimori. ¿Quién le ha dado la noticia? Si es que me imagino ya se la han dado. ¿Ha hablado usted con el expresidente? ¿Ha hablado alguno de sus hijos, la familia? ¿Cómo han hecho en este aspecto?
Estoy en camino a hablar precisamente con el expresidente Fujimori porque es la primera persona con la cual debo conversar respecto al compromiso de recuperar su libertad y compartir con él lo que se siente, que es natural y comprensible, y explicarle cuál es el procedimiento legal. Con la familia, solamente con Keiko, me imagino más tarde hablaré con el resto de la familia, y bueno, ya les iré explicando cuál es el procedimiento de excarcelación y cuáles son los pasos que siguen. Y en este caso, ¿cuál es el procedimiento, los pasos que usted le va a indicar también a Alberto Fujimori? Como comentaba hace un momento, el Tribunal Constitucional podría, frente a un habeas corpus que se declara fundado, ordenar inmediatamente la libertad, pero no es su práctica. Normalmente, lo recuerdo por el habeas corpus que junto con mi hermano Alberto Tarola logramos la libertad del presidente Humala también, lo que se optó es por enviarlo al juez. En esa oportunidad era el juez Concepción, ahora es el juez supremo de ejecución penal. El juez supremo de ejecución penal, el órgano que anuló el indulto, es el órgano que tiene que revivir ahora el indulto humanitario y el efecto, la excarcelación. El juez girará la orden de libertad y el INPE la ejecutará. Calculo, si no es mañana, debe ser en un tema de 2 a 3 días, ¿no? ¿Cuál podría ser el escenario si los familiares concurren en todo caso a la Corte Interamericana, doctor Nakazaki? Bueno, estamos tranquilos porque cumplimos con la exigencia que estableció la Corte Interamericana. La Corte Interamericana tuvo gran cuidado en establecer cuál era la vía que se tenía que seguir y sobre todo cuál era el propósito. El indulto humanitario procede frente a todo delito, incluso si hubiera delitos de guerra que no están legislados en el Perú. El indulto humanitario es distinto al indulto ordinario. El indulto ordinario es un perdón, una reminiscencia de la época del rey. El indulto humanitario no. Es una exigencia internacional frente a un compromiso que el Perú y los países civilizados asumieron, que no tiene que haber penas inhumanas o crueles. La cárcel solo puede quitar libertad, por eso se llama pena privativa de la libertad. Pero cuando la cárcel empieza a quitar vida o salud, tiene que acabar. Esa es la lógica del indulto humanitario. Y la enfermedad de Alberto Fujimori es indiscutible. Así que eso lo revisará la Corte Interamericana y el tribunal que se guste. Perfecto. César Nakazaki, abogado de Alberto Fujimori, gracias por estar con nosotros. Ruth Luque, congresista de Juntos por el Perú. Buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes. Mire, hoy el Tribunal Constitucional termina siendo un tribunal indigno, que ha decidido darle la espalda a las víctimas y desconocer decisiones que han salido de ahí, de ese Tribunal Constitucional, para revertir avances importantes que se dieron con relación a memoria, dignidad, justicia y no impunidad. Es lamentable lo que hoy se ha generado, dando la espalda no solamente a las víctimas, sino al país en su conjunto, revirtiendo una decisión que sabíamos a todas luces era un indulto ilegal el que dio el señor Pedro Pablo Kuczynski, y que hoy el Tribunal Constitucional termina lavándole la cara y otorgándole la posibilidad de darle una libertad. Ahora, Carlos Rivera, el abogado de los deudos tanto de Barrios Altos como de La Cantuta, ya ante este posible panorama venía adelantando algunas declaraciones. Entre ellos decía que corresponderá informar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, congresista, que solicite una audiencia de control de cumplimiento. Así es, hay dos mecanismos. Uno, el de la Corte Interamericana, efectivamente, porque tanto el caso de La Cantuta y Barrios Altos estaba con una medida de supervisión de cumplimiento. Y dos, también hay una responsabilidad política del actual mandatario. En mi opinión, el presidente de la República sí tiene la posibilidad de evaluar y revocar este indulto, porque el indulto es una facultad presidencial. Ha sucedido en el caso Crucillat, así que no es algo que se otorga y no está medido, no está sujeto a una observación o cumplimiento, lo está. Así que creo que políticamente también corresponde que el presidente de la República se pronuncie en este tema y se evalúe su revocatoria. Así que vamos a movilizarnos, vamos a defender la memoria y dignidad de nuestro país. ¿Está anunciando usted una movilización? ¿Están convocando a esto? Mire, se está anunciando una movilización para las 6 de la tarde en la Plaza San Martín. Yo voy a salir, soy una defensora de la democracia, soy una defensora de los derechos humanos y no me podemos permitir este
este retroceso de un tribunal además con mandato vencido. Y quiero llamar la atención sobre la importancia precisamente de esta elección de la que yo soy parte, donde ojalá podamos elegir pues integrantes de un tribunal que está a la altura de la democracia y que ratifique la defensa de los derechos humanos. Habla a título personal, congresista, habla después de quizás algunas conversaciones con la bancada de Juntos por el Perú. No, yo me expreso en este momento a nivel individual. Nuestra bancada ha sido absolutamente clara. Ayer hemos sacado un pequeño comunicado rechazando la decisión ya anticipada que creíamos que podía avisorarse en este tema y invocamos pues a toda la población, a todas las organizaciones en este momento a defender los derechos humanos, a defender lo que hemos avanzado y no permitir que se genere este grave retroceso que va en contra incluso de pronunciamientos de la propia Corte Interamericana, cuando se ha dicho claramente que ante casos de violaciones a derechos humanos las gracias, los indultos no pueden admitirse. Gracias por su tiempo, congresista Ruth Luque de Juntos por el Perú, por estar con nosotros en la rotativa del aire. Son ya las 2 de la tarde con 28 minutos.